Acompáñame. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has permitido conocerte a través de ella, a través de tu Espíritu. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, para que este domingo podamos no solamente conocer tu palabra, sino que seamos transformados por medio de ella. Así que permíteme hablar lo que está en tu corazón y a mis hermanos recibir en su espíritu esta verdad que hoy traes para ellos, así como la has traído para mí. Gracias por permitirnos hacer esto en libertad y tener una Biblia en nuestro idioma. Es una bendición, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pongas mucha atención en lo que hemos hablado. La profundidad del Evangelio de la Gracia, porque esto transforma tu relación con Dios. Es una manera increíble cómo la gracia va cambiando la forma en la que tú te relacionas con Dios. Y cuando tú y yo venimos a Cristo, comenzamos una vida que quizás nunca nos hubiéramos imaginado. Pero es una vida que nace y necesita ser formada y perfeccionada a través de Cristo. Cuando esto sucede, cuando tu vida espiritual empieza a ser perfeccionada en Cristo, empiezas a tener una relación con Dios basada en su gracia y no en sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que te relacionas con Dios por la obra que Cristo ha hecho y no por lo que tú puedes hacer por Cristo. Pero este andar en Cristo es fuertemente atacado por nuestra carne. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás en un momento de paz con Dios, te sientes de una manera vinculado con Dios, pero tu carne está aquí todavía, ¿sabes? Todavía tienes deseos, todavía tienes instintos, todavía tienes pecados. Y esta carne está luchando contra tu espíritu. ¿Por qué? Porque los deseos del espíritu son contrarios a los deseos de la carne. Y esta lucha, veíamos hace unas semanas, comienza en el momento que tú le dices sí a Cristo. Así que el Espíritu Santo juega un papel importantísimo en este proceso de santificación. El Espíritu Santo nos ayuda a ti y a mí a poder caminar de la manera que agrada a Dios, y eso se llama santificación. Tú y yo somos llamados a ser santificados. Pero cuando volteamos a ver nuestra carne, dices, qué difícil es ser santificado, porque aún tengo una carne que desea lo malo. Aún tengo pensamientos de pecado. Aún hay instintos en tu carne. Y veíamos hace 8 días cómo alguien que anda más en la carne que en el espíritu empieza a ver estas obras de la carne en su vida. Veíamos una lista bastante tenebrosa hace 8 días de estas obras de la carne. Y aunque cuando hablamos de las obras de la carne, inmediatamente se nos vienen aquellos actos que son moralmente señalados, como el adulterio, la fornicación, la borrachera, la mentira, la lascivia, lo que se ve. Es una verdad también que existen pecados y actos de la carne que están en el secreto, que se alojan en el corazón. Y hablábamos de la ira, de la contienda, de las envidias, de los celos. Y entonces el Espíritu Santo viene y nos muestra qué áreas de nuestra vida necesitan caminar con Él. Ahora, esto estaba sucediendo con los Gálatas. En la iglesia de Galacia habían comenzado una relación con Dios a través del Espíritu, pero ahora estaban queriendo relacionarse por medio de la carne. ¿Qué quiere decir? Por medio de su esfuerzo en cumplir la ley. No significa que los Gálatas estaban llevando vidas moralmente incorrectas como lo eran los corintios. Si has leído esa carta, sabes de lo que te hablo. Pero ya no estaban confiando en Dios, estaban confiando en su esfuerzo para presentarse justos delante de Dios. Y eso le llama a Pablo andar en la carne. Abrazaron la idea de judaizarse, abrazaron la idea de cumplir la ley para relacionarse con Dios. Y al hacer esto, Pablo les exhorta fuertemente, ahí en el capítulo 5 de Gálatas, donde les dice, están desligándose de Cristo. Cuando tú intentas presentarte justo delante de Dios por medio de tus esfuerzos, te desligas de Cristo. ¿Y qué significa esto? Estar separado de Cristo. Pues bueno, que haces a un lado su espíritu
que haces a un lado la verdad de la palabra y ahora comienzas a andar en un camino peligroso. Pablo, del verso 19 al 22, nos mostraba que el único resultado que puedes esperar de andar en tu esfuerzo y en la carne son las obras de la carne. Pero si tú eres guiado por el Espíritu, lo que puedes esperar es un fruto, que es lo que vamos a ver hoy. Hace 8 días vimos que manifiestas son las obras de la carne, evidentes son las obras de la carne. Lo veíamos en 4 categorías: las sensuales, que son todo el tema de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Luego las obras religiosas, la idolatría, las hechicerías. Por otro lado veíamos esas obras interpersonales de la carne, que son enemistades, que van avanzando en pleitos, celos, iras, contiendas y acaban en homicidios. Y también veíamos las obras de la carne en lo social, las borracheras, las orgías y todo aquello desenfrenado que nos relata Gálatas 5, 19 al 22. Pablo trae a memoria todo esto para decirle a los Gálatas: si tú estás en la carne, lo que puedes esperar son estas obras de la carne. Tristemente, la historia le ha dado razón a este texto. Cuando podemos ver en la historia de la iglesia hombres y mujeres, pastores y líderes de iglesias enteras, que hicieron a un lado a Cristo y que comenzaron a vivir su fe por medio de su esfuerzo, imponiendo ideas propias, estilos propios y haciendo a un lado la Biblia para relacionarse con Dios a través de lo que ellos creían que era lo mejor. Quizás lo recuerdes, una iglesia australiana muy famosa en la época de los 2000, recientemente pastores exhibidos de llevar una doble vida en adulterio. ¿Por qué? Porque cambiaron la palabra de Dios por su esfuerzo de llenar las iglesias con conciertos tipo Coldplay, y las obras de la carne fueron manifiestas. Todo parecía ser un caso de éxito mundial. Muchas iglesias hoy en día siguen replicando ese estilo para atraer gente. Andar en la carne también se disfraza de espiritualidad, pero la palabra dice: manifiesto es el fruto. Cuando alguien hace a un lado a Cristo para ponerse Él en el centro de su fe. Y es que el cristianismo, hermano, déjame decirte que no se trata de hacer cosas grandes para Dios. No se trata de hacer cosas grandes que el mundo aplauda. El cristianismo tampoco se trata de no hacer cosas social y moralmente malas, porque también estamos hablando de obras. El cristianismo se trata de permanecer en Cristo, permanecer en su palabra y ser guiados por su Espíritu. Porque el esfuerzo humano, dice Pablo, produce obras, hacer cosas, pero permanecer en Cristo produce un fruto. Las obras te dicen qué hacer, el fruto te dice quién eres. El fruto trata de carácter. Así que hoy vamos a ver el fruto del Espíritu, un tema que quizás has escuchado si llevas muchos años en este camino de la fe, y que es importante recordar que este fruto es producido en la permanencia que tenemos tú y yo en Cristo y en el Espíritu Santo guiando nuestra vida. Así que acompáñame a Gálatas 5. Lo vamos a leer desde el verso 16 para agarrar contexto, pero vamos a estudiar hoy y vamos a terminar el capítulo del verso 22 al 26. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mas el fruto del Espíritu, qué contraste con las obras de la carne acabamos de leer. Un fruto, no te tengo que dar una clase de biología para que entiendas cómo nacen las frutas, ¿verdad? Pero es muy diferente una fruta que un producto sabor a fruta. No son lo mismo un producto que un fruto. ¿Por qué? Porque un fruto surge como resultado de una relación, de una interacción. Una naranja es el resultado de la relación entre un árbol de naranja, un naranjo, y la tierra, ¿verdad? Mientras el naranjo permanezca enraizado en la tierra, lo que puedes esperar, mientras lo estés alimentando y le estés dando agua y abono, son naranjas. Pero el fruto tiene un proceso. Es un proceso que a veces es largo y es natural. Y no nos encanta la idea de esperar. No nos encanta la idea de ver pacientemente ese fruto, sino queremos inmediatamente nuestro jugo de naranja. Así que un día te esfuerzas tú en desarrollar tu propia máquina de hacer naranjas. Bueno, terminarás únicamente gastando tu dinero, tu tiempo y todos tus recursos, porque naturalmente es imposible crear naranjas si no es a través de el árbol y la tierra. Y quizás en tu esfuerzo de intentar hacer naranjas, puedes crear unas que sean artificiales con plastilina o con plástico, con estas impresoras 3D, pero van a ser naranjas falsas. Y aunque vayas y le pongas esa naranjita que creaste con la plastilina al árbol de naranja, nunca va a ser un fruto, siempre va a ser un producto de tu esfuerzo. Así que si quieres disfrutar ese jugo fresco de naranja, pues no te queda más que asegurar que el árbol de naranjas esté sembrado y permaneciendo en la tierra. ¿Para qué? Para que los nutrientes de la tierra y la naturaleza misma del naranjo te entreguen flores que se irán convirtiendo en deliciosos frutos. Y así es el fruto del Espíritu en tu vida, hermano. Depende de una relación, depende de que permanezcas en Cristo, de que el Espíritu Santo guíe tu vida, alimente tu espíritu, abone a tu espíritu y pacientemente esperes a que Cristo haga evidente ese fruto. Cristo nos regaló un cuerpo que es la iglesia la cual tiene dones perfectos para perfeccionarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estoy haciendo yo aquí no es porque yo sea bueno, hermano, es un don que Dios me dio para poder estar parado aquí sin estar temblando de miedo. Pero quizás a otro le dé mucho miedo hacer esto, pero prepara el café para que tú no te duermas mientras predico yo. Y así hay dones en todos los miembros de la iglesia. Pero a veces queremos acelerar los procesos que Dios tiene para cada uno de nosotros y entonces terminamos intentándolo por nuestras fuerzas, obligándote a hacer algo que todavía no estás listo para hacer, pero que en esa desesperación de querer dar un fruto, terminas encontrándote produciendo naranjas de plastilina. Ahora es importante, y acabo de decir algo, dones del Espíritu, que no es lo mismo que frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque los dones tienen que ver con lo que tú puedes hacer para Dios y para su iglesia. Una habilidad que proviene del Señor. El fruto tiene que ver con lo que somos. Tiene que ver con tu carácter, con mi carácter. Erróneamente las iglesias hacen un sobreénfasis de qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para decir que somos cristianos. Incluso hasta niveles de pastores. Llega a ser visible este error. A la gente se le dice qué tiene que hacer para ser cristiano. Tienes que hacer A, tienes que hacer B y tienes que hacer C. Incluso te lo puedo decir como pastor. En algún momento escuchaba que decía que para ser pastor tienes que completar un seminario teológico.
Es cierto, hay institutos, Dios ha provisto de herramientas y escuelas para perfeccionar a los pastores, pero nunca crean pastores. ¿Por qué? Porque es un producto de su esfuerzo. Incluso quiero contarte y abrirte mi corazón. Este fue uno de los primeros retos cuando el Señor me llamó a pastorear. Un pastor me menospreció. ¿Por qué? Porque no tengo un instituto de un seminario de nombre. Y yo le decía al pastor Iván, yo no voy a ser pastor de Calvary. O sea, cuando empezó la obra, venían de Puebla los pastores y ellos iniciaron y me dejaron de encargado, pero a la hora de que la iglesia el estudio empezó a crecer, el pastor Iván me dijo, pues vas, y yo, pues no voy. ¿Por qué? Porque pues para eso estudian los pastores, ¿no? Y me dijo, pues es que justo cuando menos capaz te sientes es cuando el Señor va a hacer algo. Y cuando esto yo se lo expuse a Iván, me llevó a Timoteo. ¿Sabes? En Timoteo está la lista de qué es lo que el obispo debería demostrar. Y el 90% de esa lista que Pablo le escribe a Timoteo tiene que ver con el carácter, más que con lo que tiene que hacer. No le dice, debe estudiar en Roma, debe de cumplir tantas horas de enseñanza. No, habla de carácter. Así que, hermano, lo que tú y yo podemos hacer para Dios es fruto, es consecuencia del carácter que Él está desarrollando en nosotros. Porque para Dios es más importante quién eres en Él que lo que puedes hacer por Él. Entonces, ¿el fruto del Espíritu tiene que ver con nuestro carácter? La respuesta es sí. Y puedes esperar este fruto en tu permanencia de caminar con Cristo. Cuando andas en el Espíritu, tu carácter se va a ver transformado. Ese carácter no lo puedes crear, simplemente nace. Y estas son las cualidades que vamos a ver en unos minutos más del carácter de Cristo, descrito en 9 palabras como parte del fruto del Espíritu. Si tú y yo, y quiero que entiendas esta verdad, hermano, porque el fruto del Espíritu depende de aquel que nos ayuda, el Espíritu Santo. Cristo nos ha dado a su Espíritu Santo para esto, pero la verdad es esta, hermano. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El carácter del cristiano no es producido por la ley, no es producido por reglas, es generado por Cristo. Así que vamos a notar, número 1, que está hablando de un fruto en singular, mientras que las obras de la carne son en plural. El fruto del Espíritu es uno solo. Fíjate, no habla en plural, los frutos del Espíritu, no, es el fruto del Espíritu. Dios quiere y puede darte todo lo que contiene ese fruto. Y retomando el ejemplo de la naranja, tú puedes ver las partes de la naranja, la cáscara, el gajo, la telita, la semilla, el sabor, el color, etcétera, pero sigue siendo una naranja, aunque está con diferentes elementos. Y esto funciona así, no es como que tú digas, bueno, yo tengo paz y mansedumbre, pero no tengo amor ni bondad. No, no funciona así. Es todo. Cristo te quiere dar todo. Es parte del fruto. Así que, verso 22 dice que este fruto del Espíritu es amor. Amor. La palabra amor en español tiene un significado muy generalista y tristemente tenemos que ir al griego para poder entender esto, porque el griego es más preciso. La palabra de amor aquí es ágape. Este amor que no es un sentimiento, este amor que es una decisión y una convicción y que va más allá del afecto natural que tú tienes por las personas. Porque es tu familia, porque es tu sangre, porque son tus amigos. El amor, como parte del fruto del Espíritu, te permite amar a las personas que no son fáciles de amar. Aquellas personas que tienen cara de limón agrio y vienes tú y le echas azúcar. Ese es el amor que te permite amar a la gente que incluso no te agrada. Porque el amor filios es ese amor que tienes por los amigos, por la gente cercana, y pues es un amor natural, porque pues mientras me caiga bien, pues lo amo un chorro, pero cuando me hace algo, pues ya no tanto.
El amor estorge es ese amor que tenemos por nuestra familia, por nuestros hijos. Pero observa el amor que Jesús está diciendo en Lucas 6, 32 y 35. Acompáñame para allá y no pierdas Gálatas. Lucas 6, 32 al 35. Porque es ese tipo de amor el que Cristo quiere desarrollar en ti. Dice así, Lucas 6, 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo 35, amad, agapear, pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Te das cuenta? El amor no está condicionado a que seas bueno y agradecido. El Señor nos puso este ejemplo, y si Jesús nos puso este mandamiento es porque tú y yo lo podemos vivir a través del fruto del Espíritu. El amor ágape no es un amor condicional como el resto del amor. Te amo mientras yo me la pase bien. Ese es el amor natural. El amor de Cristo es te amo a pesar de que seas imperfecto, a pesar de que no lo merezcas. ¿Por qué? Porque así era yo con Cristo, y a pesar de ser pecador, Cristo murió por mí. El amor del Espíritu te va a perfeccionar también para amar correctamente a Dios. Porque amamos a Dios mientras nos va bien, mientras hay bendición, mientras hay salud. Pero cuando viene la enfermedad y la escasez, el hombre puede amar a Dios aún en eso, gracias a este fruto del Espíritu. Y quiero que observes un contraste con las obras de la carne. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, son falsificaciones del amor. Es un amor falso. La idolatría y la hechicería también es una falsificación de un amor hacia Dios. Las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, todo eso es opuesto al amor. Las borracheras y el desenfreno son tristes intentos del hombre queriendo amarse a sí mismo, tratando de llenar el vacío que solo en Cristo puede llenar. Así que conviene mucho que el amor sea el primer elemento del carácter de Cristo, la misma esencia de la naturaleza divina, porque Dios es amor, el cual se demostró a nosotros a través de Cristo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con, que siendo aún Cristo, ¿te das cuenta? Cristo murió por ti, no porque te lo merecías, siendo aún pecador, siendo de lo peor. Él dejó su trono, se hizo como tú y como yo para morir por alguien que no merecía nada. Ahora, Dios no solo nos ha demostrado su amor, sino también nos hace capaces de amar como Él nos ama. Y en Romanos mismo, ahí Romanos 5:5, no vayas para allá, yo lo leo, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tú puedes amar de la misma forma que Dios te amó, por el Espíritu que te fue dado. Es increíble porque su fruto te capacita y me capacita para amarnos unos a otros a pesar de ser tan imperfectos. ¿Cuál es el gran mandamiento según Mateo 2:20? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y cuál es el segundo gran mandamiento? ¿Cómo puedes cumplir estos mandamientos? Pues por el fruto del Espíritu. Nada más. Nada más. Humanamente no. Puedes amar a la iglesia, puedes amar a los hermanos, puedes amar a tu familia, pero deja que te hagan algo, que te roben el lugar, tu lugar favorito donde está el ventilador, y a ver si el amor sigue estando igual. No, hermano, vas a amarlos igual y vas a decir, sí, mejor refréscate tú, pero ven a la iglesia, escucha la palabra. Segundo elemento, el gozo. La palabra griega para gozo es chara. El gozo, ¿qué significa? Es la reacción natural por la obra que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. El gozo del Señor no es lo mismo que la alegría y la felicidad que este mundo nos
conceptualiza. ¿Por qué? Porque la felicidad, tu felicidad, el mundo te dice que depende de qué tan bien te vaya o qué tan buenas sean tus circunstancias, qué tan grande sea tu cartera o qué tan grande sea tu casa o qué tan nuevo sea tu coche o qué tan buena sea tu salud. El gozo del Espíritu es superior a estas cosas porque no depende de circunstancias. Va a existir. A pesar de que atravieses las circunstancias más difíciles del mundo, a pesar de que atravieses el valle de la sombra y de la muerte, no temerás, porque Él está contigo. Pablo conocía este gozo cuando estaba en la cárcel. Relatado en Hechos 16, por si lo quieres leer en tu casa. Esposado en una catacumba, está alegre. Lo ves en Filipenses escribiendo esta carta desde la prisión. Hay gozo en Pablo a pesar de las circunstancias. Pero Satanás, hermano, como buen engañador que es, usa el marketing muy bien y promete un gozo de las cosas de este mundo, pero cuando estas cosas desaparecen en tu vida, lo que encontramos es una depresión profunda, que hace la diferencia de la felicidad del mundo con el gozo del Señor. La durabilidad de estas. Las cosas de este mundo tienen una fecha de caducidad. Lo que hoy te produce felicidad en este mundo se va a acabar. Pero si el Señor es el fundamento de tu gozo, el Señor es el mismo ayer, es hoy y es siempre. Y tu gozo va a permanecer aún en las circunstancias adversas. ¿El gozo es para que estemos siempre alegres? No. El cristiano también hay días que se le apagan su sonrisa. Hay días que atraviesa dificultades. Es cierto, estamos en un mundo de pecado que nos roba el gozo. Pero sabemos cuál es la fuente donde podemos conseguir este gozo. Dice el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista lo supo y lo escribió para ti y para mí, para que sepas cuando tu gozo está en la reservita, en la rayita roja, donde ya dices, ya no voy a aguantar más. En su presencia hay plenitud de gozo. El gozo no es una emoción pasajera, hermano. Es un estado profundo de alegría por la salvación y la obra que Dios está haciendo en tu vida. Y eso nos provee resistencia para atravesar los tiempos difíciles. Nehemías, en el capítulo 8, versículo 10, dice: el gozo del Señor es mi fuerza. ¿Te das cuenta? El gozo no es nada más una emoción, es la seguridad de seguir fortalecido a través de la prueba. Spurgeon escribió esta frase que quise compartírtela y es muy buena. Dice: los creyentes no dependen de las circunstancias. Su alegría no proviene de lo que tienen, sino de lo que son. Su alegría no depende de dónde son, sino de quiénes son. Su alegría no depende de lo que disfrutan, sino depende de lo que el Señor sufrió por ellos. Y esa es la fuente de nuestro gozo. Paz, paz. La palabra griega que aquí se usa es eirene. No estamos hablando de shalom, estamos hablando de la palabra eirene. Si alguien aquí se llama Irene, su nombre significa paz. Pero esta paz no significa ausencia de problemas solamente, sino todo lo que contribuye a un bien mayor del hombre. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo te permite experimentar una paz de una relación restaurada con Dios. ¿Para qué? Para que digas, bueno, pues ya estoy bien con Dios, puedo seguir mi vida. No, es una paz que contribuye a algo mayor. Antes eras enemigo de Dios, ahora eres amigo de Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios significa que tu conciencia está limpia, que ya no hay pecado acusándote, que ya Satanás ya no tiene argumento, porque estás en paz para con Dios. Ya no tenemos ese peso abrumador de la culpa que te atormentaba, porque ha sido puesto en la cruz. Así que cuando tú y yo tenemos la paz con Dios,
tenemos la confianza de que todo contribuye para nuestro bien. Y esto se hace visible en las cosas de la vida. En el mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener afanes. Pregúntale a Salomón, teniendo todo, lee los Eclesiastés y Proverbios. Probablemente vamos a estudiar Eclesiastés después de Gálatas. Estoy orando para que Dios me confirme, pero vamos a ver ahí a Salomón hablando sobre que esta vida nada es para siempre, todo es vano. No me quiero desviar. Lo que quiero decirte es que en nuestra vida va a haber afanes y va a haber cosas que nos roben la paz. Pero Filipenses 4, 6 y 7, un texto precioso que nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo tu entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, puedes experimentar la paz por medio del fruto de este Espíritu, por medio del fruto del Espíritu. Paciencia. Ya me voy a apurar porque me queda poco tiempo y me faltan algunos, pero ya voy a ir más rápido. En verdad que podríamos sacar una predicación de cada uno, pero sí quiero terminar para que dentro de 8 días, si Dios lo permite, el pastor Iván nos visite, él pueda aventarse el capítulo 6 completo. Paciencia es una cualidad que permite que una persona pueda soportar la adversidad, el daño o el reproche por una esperanza de que algo mejor viene. Esto es increíble porque el concepto de paciente en este mundo está un poco sesgado y está un poco contaminado, porque lo vemos como pues tienes que ser paciente, tienes que aguantar. Hay cosas en las que te toca ser paciente porque no te queda de otra. Bueno, eso no es este tipo de paciencia. Este paciente que está en la espera del seguro social para poder recibir una operación, pues no te queda de otra. Tienes que esperar, tienes que ser paciente. Por eso nos llaman pacientes seguramente, ¿no? No te queda de otra. ¿Es eso o es eso? Pero la paciencia que produce el Espíritu es quien espera con la esperanza de que algo mejor viene. Y lo puedes ver en una embarazada. Las que han sido mamás lo van a entender mejor. ¿Cómo son los meses 8 y 9 con la panzotota? Ya no pueden dormir, ¿verdad? Yo lo vi en mi esposa. Ya no se acomodan de ningún lado. Por más cojines que compres, ya las ves así sentadas de que ya no pueden más. Es un dolor y es una incomodidad, pero saben que lo que viene es maravilloso, una vida. Y pueden aguantar la incomodidad con paciencia para que puedan tener a su bebé cargando en brazos después. La paciencia que proviene del Espíritu te lleva a soportar las tribulaciones que son pasajeras y que no van a ser para siempre, pero la paciencia te va a ayudar a esperarlas sin queja, porque sabemos que lo que viene es mejor para nosotros. Ese es el atributo que el Espíritu desarrolla en ti con la paciencia. Benignidad nos habla de benevolencia, nos habla de una actitud de amabilidad del corazón acompañada de actos de bondad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando su Espíritu está produciendo benignidad en tu vida, eres tierno, eres compasivo, eres servicial a los demás, inviertes tu tiempo para servir a otros. Cada palabra y cada acción reflejan que la benignidad está presente en tu vida. Y al igual que el amor, expresar benignidad hacia quienes son buenos con nosotros es fácil. Eso no requiere nada sobrenatural. Eres bueno con las personas que son buenas. Pero a ver que un día no te salude el vecino que antes saludabas, dices, ya no le voy a volver a saludar. Vuélvela a saludar. Expresar benignidad a quienes están en contra de nosotros, sin lugar a duda, es algo sobrenatural. Y es una obra que viene del Espíritu en cada uno de nosotros. Bondad. La bondad está asociada
con la compasión y con la generosidad, con la misericordia, con el favor y también con la benignidad, pero sobre todo con el amor. La bondad significa, número 1, pensar, y número 2, hacer las cosas que son agradables a Dios. Las personas mostramos o podemos mostrar bondad de Dios de una manera leal y de una manera amorosa hacia con quienes nos relacionamos. La iglesia es un lugar donde tú puedes ver si Dios te ha dado bondad o no. ¿Por qué? Pues porque somos súper diferentes. Es increíble, o sea, profesiones diferentes, edades diferentes, temperamentos diferentes, pero cuando hay bondad en la relación, podemos experimentar de manera sobrenatural cómo las personas empiezan a conocer más a Dios por medio de esto. La bondad de Dios suena muy bonita en una canción, suena muy bonita en palabras, pero luce mejor cuando es visible entre hermanos. La bondad de Dios se extiende a las personas aunque no sean merecedoras de ello. El Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, bondad, y sus misericordias sobre todas nuestras obras. Pero Jesús en Mateo 5:45 también dice algo bien cierto. Dios, Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. La bondad de Dios tampoco condiciona a los hombres para poder ser merecedores de ella. Fe o fidelidad. Algunos que traen una traducción viviente pueden ver que su Biblia dice fidelidad, porque la fe es un don también, pero en este concepto estamos hablando de aquella actitud, aquel rasgo del carácter que te mantiene fiel a Dios. Es una característica que te permite ser confiable. Es un carácter con firmeza, es un carácter con constancia, es un carácter de lealtad. Es el cuidado de guardar lo que se nos ha confiado. Es la convicción que las Escrituras reflejan con precisión. Es confiar en la realidad que hay escrito en ello. Ahora, ¿vemos este carácter en Cristo? Claro que sí. Cuando Él fue tentado en el desierto por Satanás, Satanás le ofreció, tú has leído esa historia, poder, riqueza, todo lo que este mundo ofrece hoy en día a la gente. Pero él permaneció firme y leal al plan, al propósito del Padre, y con la convicción de la Escritura le respondió: escrito está. Jesús fue fiel al propósito por el cual vino a esta tierra. Así que vemos este atributo en su carácter. Y quiero que prestes atención en esto, porque esto es bien importante. La capacidad de servir a Dios fielmente a través de los años que llevas de cristiano, a través de las tentaciones que han llegado a tu vida, a través de las luchas y las pruebas que has vivido, no es algo que hayas logrado porque eres el Juan Camaney espiritual. No es porque tengas una virtud diferente al resto. Si has permanecido a pesar de todo esto, es porque la fidelidad, parte del fruto del Espíritu, es presente en tu vida. Así que si has permanecido, gloria a Dios, porque ese fruto está siendo evidente en tu vida. Verso 23, mansedumbre, la lista sigue y nos quedan solamente 2. Mansedumbre no significa debilidad. Muchos la confunden con mensedumbre, pero nada que ver con eso. Mansedumbre implica un poder bajo control. Significa un comportamiento educado y entregado hacia los demás. Lo contrario a la mansedumbre es la ira y es el deseo de venganza y la prepotencia por querer tener la razón. Una frase que alguien escribió y muy cierta decía: el poder humano bajo el control humano
Es como un revólver en las manos de un niño. No sabe qué hacer con él. Pero el poder y la fuerza de un hombre bajo la guía de Dios es mansedumbre. Y esa mansedumbre es una herramienta poderosa en el reino de Dios. Jesús tenía todo para bajarse de aquella cruz, ¿sí o no? Tenía toda la capacidad. ¿Por qué no se bajó de esa cruz? Porque fue manso y humilde para cumplir el plan de Dios. La mansedumbre es ese carácter de Cristo que te lleva a perdonar la ofensa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La mansedumbre es lo que te lleva a olvidar la ofensa, a dejar a un lado la competencia que tienes contra otro. La mansedumbre te centra en menguar para que Él crezca. Así de importante es la mansedumbre en nuestras vidas. Es cuando dices, me ofendieron, pero ya fue. No voy a perder a mi hermano por esa ofensa. Incluso si tienes la razón y tienes un buen argumento para poder replicar, la mansedumbre te lleva a decir, prefiero ganar un hermano que ganar una razón. Y si tú has vivido esto, la mansedumbre está presente en tu vida. La mansedumbre abona preciosamente las iglesias, porque como te decía, siendo tan imperfectos, lo vimos ahora cuando estuvimos adecuando este lugar, a pesar de que hay cosas que no salen como tú quieres, puede haber mansedumbre que nos permite está bien, las puertas no fueron como quería, todavía están en madera y no blancas como las pedí, pero no me importa, tenemos una puerta. Somos mansos para aceptar que, aunque no esté como queríamos, podemos estar agradecidos. Y muchas gracias, Hugo, quiero hacerlo aquí, reconocerlo por ese trabajo tan precioso que hiciste con la carpintería en este lugar. Y la mansedumbre nos va a llevar a eso, hermano. Así que nos permite amarnos y perdonarnos, y es algo que riega las iglesias de manera preciosa. Por último, la templanza, que en otras versiones le llama dominio propio. Es ese control que el Espíritu te permite tener sobre tus pensamientos, sobre tus palabras y sobre tus acciones. Este es el más importante, yo creo que después del amor, para mí. A lo mejor para ti puede ser otro, pero es imposible vivir vidas santas sin el dominio propio, sin el autocontrol. Porque tu carne lo que quiere es agradarse a sí misma. Pero cuando el Espíritu desarrolla en ti la templanza, el dominio propio, te da la capacidad de controlarte y decir, ya no más. Implica ser moderado, implica restringirte de ciertas cosas, implica la capacidad de abstenerte a tus deseos más básicos y a tus instintos más carnales. Quiero que escuches esto, porque es bien importante. Este rasgo del fruto del Espíritu es el que hace que puedas vivir tu libertad en Cristo, que veíamos hace unas semanas, como una libertad que no se usa para satisfacer los deseos de la carne, como dice Gálatas 5:2. Hermanos, no uséis su libertad como ocasión para la carne. Esto es posible por la templanza. ¿Los creyentes podemos vivir responsablemente el Evangelio de la gracia? Claro que sí. ¿Por qué? Por la templanza. Y dice la palabra de Dios que Dios confía en que vamos a hacer un buen uso de su gracia y que no es un cheque en blanco para que tú peques porque ha dado el dominio propio en ti. La templanza. Por eso Pablo da un veredicto precioso en el versículo 23. Dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no existe necesidad de que te pongan reglas. No tiene el pastor que estar detrás de ti para que hagas o no hagas. El Espíritu Santo te está dando el dominio propio, la templanza, te está dando el amor, la benignidad, la mansedumbre. ¿Para qué? Para que no necesites reglas de cómo llevar tu vida. Contra tales cosas no hay ley.
Y finalmente, para mantenernos en sintonía con el Espíritu, los últimos 2 versículos que vamos a leer nos hablan de un lugar para el cual está destinada nuestra carne. Y dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjate que no dice los que son de Cristo deberían. Dice los que son de Cristo han crucificado. Es una acción que ya sucedió y sucedió en el momento que tú creíste el Evangelio genuinamente. Si tú le dijiste sí a Cristo genuinamente, algo sucedió. Lo que dice Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un elemento llamado cruz. Y la cruz no es para ponértela aquí en un colgajito, es para que crucifiques tu carne. ¿Duele? Claro que duele, hermano. No te voy a decir no. Con Cristo estoy juntamente crucificado y suenan los violines y los angelitos. No, duele la carne, sí duele. ¿Por qué? Porque esta carne se quiere bajar de la cruz, no le gusta estar ahí. Pero cuando somos guiados, capacitados y empoderados por el Espíritu Santo, esta carne está débil y no se puede bajar. No se puede bajar por más que quiera. No logra desclavarse. Versículo 25, el contraste: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La idea aquí es: si el Espíritu te ha dado vida, deja que Él dirija tus pasos. Deja que Él guíe tus decisiones. Deja que Él guíe tu andar en esta vida. Por eso es tan importante lo que el salmista nos dice en el 139. Examíname, oh Dios, y muestra si hay en mi camino de perversidad. Hermanos, somos llamados a examinar los caminos que hemos andado para ver si le hemos permitido al Espíritu realmente que Él guíe nuestra vida, o ya andamos medios chuecos desviándonos del camino. Porque si es así, la palabra de Dios nos dice que puedes venir a Él a ser lavado, a ser limpiado de esa mugre que ya puedes traer en los pies. Y Él corrige tus pasos. Pero andar chueco no solamente es con pecados visibles o moralmente señalables. También Pablo va a exhortar de andar en la carne con pecados que son perfumados o adornados con espiritualidad. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué Pablo pone esto aquí? Está bien interesante. Venimos hablando de algo bien padre, Pablo. ¿Para qué cierras de esta manera? Pudiste haber dicho, los que tenemos el fruto, bravo, ¿no? Y ya, se acabó. No, el capítulo acaba de esta manera porque cuando el Espíritu está haciendo un fruto en ti, tú necesitas ser advertido de algo. Cuando andamos en el Espíritu y el fruto es visible, Satanás lo tienta a ser vanaglorioso. ¡Wow! ¡Qué bueno soy! Mira, amo a toda la iglesia. Les traje café y tortas a todos. Soy súper bueno. Oh, no, yo todos los sábados hago esto por la iglesia o hago esto por mi familia. Y empieza la vanagloria, ¿sabes? Satanás viene y dice: qué bueno eres, te mereces el mejor premio, que tu pastor te reconozca como a Hugo lo reconocieron. Eso es lo que Satanás quiere que tú creas. Por eso hay una advertencia: no nos hagamos vanagloriosos. Porque el Señor sabe que cuando hay fruto, Satanás viene a querer inyectar esto y nos encontraríamos en una posición donde yo tengo la razón porque soy más espiritual que el resto de todos. Y todos los demás están equivocados y solo yo tengo la verdad. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Y, hermano, eso es vanagloria. Y Pablo advierte algo sobre eso. Ahora, ¿sucede sigilosamente? Sí. Porque sucede cuando la vanidad, envanecerse por algo que Dios está haciendo en nosotros,
lo compramos o lo aceptamos. Hermano, si hay algo bueno en ti, si hay algo bueno en mí, no tiene nada que ver con nuestro esfuerzo. Es el Señor el que lo está haciendo. Y esto termina, esta vanidad, esta vanagloria, termina en irritación. Por eso aquí dice, irritándonos unos a otros, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Lo cual esto es muy común en la gente religiosa, que cree que lo que hace es mejor que lo que hacen los demás y que él merece o ella merece reconocimiento. Así que la advertencia, Pablo la deja filosa, porque el fruto del Espíritu, hermano, recuerda que es del Espíritu. Tú solamente eres un producto que nace de esa relación entre Dios y tú. Terminamos este capítulo 5. Y qué manera de corregir, qué manera de enseñar, qué manera de redarguir, qué manera de instruir en justicia, ¿verdad? Pero como dice 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios, tú y yo, seas perfecto, seas enteramente preparado para toda buena obra. Mi deseo, hermano, es que esta tarde de domingo no salgas igual que como llegaste, que puedas salir diferente, que puedas salir perfeccionado, que Dios te haya dado unos buenos cincelazos, que Dios te haya dado una lijadita y que te esté preparando para una buena obra que Él ha destinado para ti. Quiero terminar con esto. No sé en qué etapa de tu vida, no conozco a todos, espero en Cristo, espero en Dios conocerlos, conocer a todos, ese es mi deseo. Pero no sé en qué etapa de tu vida hoy estás. Quizás estás escuchando este mensaje en una etapa como aquel frijolito que ponías en la primaria y que salía el germinado. Quizás estás nuevo en Cristo y para ti esto es como una semillita que está floreciendo. Quizás en tu etapa puede ser como alguien que tiene ya mucho tiempo en el camino de la fe, que tienes mucho conocimiento sobre la palabra de Dios, que tu árbol está lleno de flores de conocimiento, pero que cuando alguien busca un fruto no encuentra nada. ¿Has visto esos árboles preciosos, hermosos, llenos de hojas, pero solo dan sombra? O quizás puedes estar como un tronco seco, algún árbol que algún día fue glorioso y majestuoso, pero hoy, por no haber sido alimentado, abonado y regado por la palabra de Dios, está seco. O puede ser también que vengas como un árbol que ya tiene frutos y que ya puedes apreciar la obra que Dios está haciendo en ti y lo que acabamos de describir hoy. No sé cómo vengas, pero sea cual sea tu condición que estés escuchando este mensaje hoy, lo que sí te puedo decir y lo que tú puedes llevarte el día de hoy a tu día a día es: confía que su fruto en tu vida depende del Espíritu Santo, depende del Espíritu de Cristo que ha sido derramado en cada creyente. No te compares con otros. Otros quizás ya les dieron una buena podada. Confía en la obra que el Señor está haciendo en ti. Cualquier intento humano o esfuerzo de tu parte solamente va a generar imitaciones del carácter de Cristo, pero nunca nada real. Por eso, si pueden pasar, Grace y los chicos, y quiero que podamos observar por última vez este verso. Juan 15:5, acompáñame ahí en tu Biblia. Es un texto en el cual tú y yo debemos de anclar nuestra fe, anclar nuestra vida. Juan 15:5 dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Los que conocen este árbol saben cómo son los pámpanos, ¿verdad? Y si un pámpano es separado de la vid, pues no sirve más que para hacer hojarasca y terminar siendo quemada. Pero este verso dice: el que permanece en mí y yo en él, ¿qué puedes esperar? Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Hermanos, somos llamados a permanecer en Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Te voy a invitar que te pongas de pie.
y vamos a orar y vamos a entonar un canto también para poder pedirle a Dios que nos ayude a permanecer en Él y que pueda hacer visible en nuestras vidas este fruto que tú y yo hoy hemos conocido a través de la palabra de Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque a través de tu Espíritu nos has dado entendimiento del mensaje del día de hoy.